Ya está. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido Pablo, Juan Luis. En nuestro séptimo módulo nos trae acceso a la tierra, el proceso de diálogo y acuerdos entre indígenas y criollos. Y nos van a presentar esta experiencia de Argentina, de Salta, aquí próximo a Paraguay. Pablo Freire, que es médico veterinario, desde hace más de 30 años acompaña procesos de desarrollo rural en el norte de Argentina. Es secretario ejecutivo de la plataforma de múltiples actores del Gran Chaco Americano, en Redes Chaco, y es docente en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Y Juan Luis Díaz, él es sociólogo, trabaja en la región chaqueña con organizaciones, programas e iniciativas nacionales e internacionales vinculadas al desarrollo socioproductivo de comunidades indígenas y pequeños productores de la agricultura familiar. Entonces agradecemos la presencia de los compañeros en este itinerario. Ellos nos contarán desde su experiencia todo lo que significó y todo lo que hoy sigue ofreciendo como aprendizaje aquella experiencia. Entonces, gracias Pablo, gracias Juan Luis por estar aquí con nosotros en este itinerario. Bien, gracias. Gracias, Modesta. Cuando quieran empezamos a compartir la pantalla. Sí, adelante. Podemos empezar la presentación como ustedes lo fueron organizando y ya para después ir a los trabajos de grupo. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bueno, vamos a hacer con Pablo una presentación. Vamos fazer com Pablo uma apresentação compartilhada. Tanto Pablo como eu vamos estar compartilhando esse processo de titularização de terras nessa apresentação. Ambos estivemos presentes, foi um processo bastante largo. Como diz aí na tela, foi de 89 a 97. Una organización que estaba trabajando en la zona y bueno, yo comencé coordinando ese proceso, después me retiré de la coordinación y continuó Pablo. ¿Sí? Pasamos. Sí. A ver. Ahí está. Bien. Este proceso queremos mencionar como grandes objetivos. Por un lado fue el reconocimiento de derechos por parte del Estado provincial y la titularización de tierras para las comunidades indígenas y familias que estaban habitando en esa zona del noreste de la provincia de Salta, ¿no? O sea, reconocimiento de derechos y titularización de tierras. Por otro lado, el objetivo de este proceso también fue el generar un proceso de diálogo y negociación entre indígenas y criollos para lograr en forma conjunta este reconocimiento de derechos y la titularización de tierras. ¿Sí? Este aspecto es muy importante y lo vamos a mencionar todo el tiempo en la presentación. El tema del diálogo y la negociación para el reconocimiento de derechos y finalmente lograr la titularización de la tierra. Y por otro lado, también muy importante fue la elaboración conjunta entre las comunidades indígenas y las familias criollas de una propuesta productiva que respete los modos de vida tanto indígenas y criollos que contribuyan al cuidado del medio ambiente y al uso común de recursos como el agua y el monte. ¿Sí? Si bien en ese proceso después se va a dar la titularización de tierras, va a haber áreas de uso común, entonces era muy importante que, por un lado, las propuestas productivas respeten diferentes modos de vida y que además permita un uso común del recurso monte y el recurso agua.
Cuando estuvimos armando esta presentación, bueno, nos pusimos a pensar por qué una experiencia que se realizó hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años, nosotros consideramos que todavía sigue estando vigente y sigue siendo importante para compartir. Y bueno, señalamos varios aspectos, pero había dos que nos parecían interesantes, importantes, que es, por un lado, el enfoque que se abordó esta experiencia, que es una lucha conjunta para el reconocimiento de derechos y el acceso a la tierra. Esto quizás hoy parece que no es tan importante, pero en ese momento fue muy importante, ¿no? Como indígenas y criollos de un mismo territorio, que a veces estaban en conflicto, pudiesen iniciar un proceso de lucha conjunta. Y para nosotros eso fue importante y sigue siendo también clave al momento de abordar la temática de tierra. Y por otro lado, esto que mencioné recién, que es el diálogo y la negociación. Un tema tan a veces difícil, conflictivo, se destraba siempre y cuando haya un efectivo proceso de diálogo y negociación. Y por eso también nos parece muy importante mencionarlo. Brevemente hacemos una descripción, ubicación y descripción de la zona donde se va a realizar este proceso. Es en la Argentina, es en el norte de la Argentina, en la provincia de Salta, y es en el noreste de la provincia de Salta. Esa zona forma parte de lo que es el Chaco salteño. Este es un croquis que hicimos en su momento, y es simplemente para que ustedes tengan una idea del territorio donde se va a desarrollar este proceso, y donde ustedes pueden apreciar todos los reclamos y toda la situación de tierras que se dio en ese momento. El color verde está marcando los reclamos de tierra indígena, los que están marcados con negro, reclamos de las familias criollas, ¿sí? Y lo que está en rojo son reclamos que se encararon posterior a esta experiencia que vamos a relatar hoy, y que abarca tanto indígenas como criollos, y en tierra fiscal y en tierra privada. Entonces, como ustedes podrán apreciar, es un territorio que de la localidad de Los Blancos son 45 kilómetros al norte, 45 kilómetros al sur, 45 kilómetros hacia el este y al oeste. ¿Sí? Un territorio muy extenso, habitado por comunidades indígenas y familias criollas, familias campesinas. Podemos hacer una muy breve descripción. Bueno, decía recién que esto forma parte del Chaco salteño, que está ubicado en el noreste de la provincia de Salta. En ese entonces era una zona no solamente sigue estando muy alejada de la ciudad capital, pero además una zona muy marginada dentro de lo que era la actividad social, política, económica y cultural de la provincia de Salta. Una zona de difícil acceso, que queda a unos 450 kilómetros de la ciudad capital, 180 kilómetros de la ciudad más próxima a esa zona, y en ese entonces se accedía a través de una ruta nacional que tenía 120 kilómetros de camino de tierra. ¿Sí? Había un ferrocarril, ¿sí?, que en ese entonces funcionaba, un servicio muy precario que funcionaba de 2 o 3 veces por semana. ¿Sí? Es una zona que ustedes lo van a poder apreciar luego en las fotos, de un alto nivel de degradación de los recursos naturales, producto del sobrepastoreo y producto de una explotación forestal
no sustentable. Una explotación forestal que estaba destinada al poste, a la producción de postes para los alambrados, carbón y leña, ¿sí? Toda esa zona fue una zona muy importante de producción de postes, que en la época de posteo, bueno, era una actividad muy importante para los pobladores de la zona. Es una zona en ese entonces, y sigue siéndolo hoy, de altos índices de necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? El departamento de Rivadavia, que es donde está esta zona, es uno de los departamentos que tiene los valores de pobreza más altos del país, junto con el de Ramón Lista, al oeste de la provincia de Formosa. Los servicios de salud y educación son muy deficientes, ¿sí? Generalmente la población, cuando tenía algún problema de salud, tenía que desplazar a localidades que estaban a 150, 200 kilómetros de la ciudad de Los Blancos, o a la provincia de Salta. Y la última, que no lo veo, actividades, no estoy viendo la última parte. Bueno, La actividad económica principal, que era forestal, ganadera y petrolera. Sí, y que sigue siendo ¿sí? Pasamos a la otra. Bueno, estas son algunas de las fotos para que ustedes se den cuenta de cómo era la zona, cómo es la zona, ¿sí? Esto que le decíamos recién de una zona muy degradada. El tema agua es uno de los temas principales, ¿sí? Esta es la manera en que se sacaba agua, a través de pozos calzados, a través de las cañadas, ¿sí? Fue un tema importante en ese momento y sigue siendo hoy en el Chaco el tema clave para el desarrollo de las comunidades y de la actividad productiva. Y como decíamos recién, una de las actividades principales es la ganadería, ¿sí? Ganadería extensiva, fundamentalmente, y también la producción de cabras y ovejas. Estas son otras de las fotos de la zona. La población, ya después lo vamos a ver más adelante, son campesinos criollos y comunidades indígenas. Bueno, continúa vos, Pablo, con el siguiente bloque. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a hacer así como ping-pong, también así nos vamos cambiando. Por un lado, bueno, vamos a describir un poco quiénes fueron la gente, las instituciones, actores que participaban en esto. Por un lado, que cabe resaltar, digamos, como la colaboración que hubo de las iglesias de Alemania, tanto la católica Miserior, Pan para el Mundo, que bueno, en aquella época todavía era una colecta y estaba vinculada a las iglesias protestantes, la Asociación Espíritu Santo de Italia con Fondo de la Unión Europea, Wildegans de Holanda, Cardenal Leger de Canadá, como sueron la fuerte apoyo a este proceso. El estado presente que tenemos hoy en la Argentina, que hace varios años que podemos decir que está muy presente en la zona, de verdad, no existía en los años 90, 89, 90, todo este proceso en la Argentina era prohibido, digamos, desaparecen todos los servicios de extensión. Sin embargo, la provincia de Salta, a través de su dirección de inmuebles, que es la que maneja todos los catastros y las mediciones, participaron en el proceso técnico y, como bien comentábamos un rato antes de empezar, ¿no? El INTA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de lo que era sobre todo el INTA o distintos departamentos del INTA, distintas personas, creo que del INTA, que colaboraron en los análisis técnicos y la propuesta técnica en general. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, como vamos a ver ahora, describir brevemente cuáles son las características más importantes
de las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades son en general de lo que en Argentina se los conoce como el pueblo Huichí, en Bolivia sus hermanas y hermanos de Bolivia son los Huenayek, pero básicamente son pueblos que tienen miles de años viviendo en la región, con una cultura cazadora-recolectora, o sea, vivir de lo que se cazaba, se pescaba, los frutos del monte, y a la cual hace unos 150, 200 años, depende de la zona, se incorpora la población criolla, y de ahí, de esa experiencia, de esa relación, las comunidades indígenas toman, por un lado que se hacen sedentarias, ¿no? Ya no son seminómades como eran antes, y asumen ciertas actividades como la producción ganadera, sobre todo de cabras. En ese momento muy poca comunidad, podemos decir que tenía algunas vacas, un solo caso conocido. También el tema de hacer un cerco le llamamos a un pequeño cerramiento de rama, hecho con ramas espinosas, porque no había a veces la posibilidad de tener alambre, y ahí se hacía una actividad agrícola muy sencilla, muy rudimentaria, y después entre los ingresos extraprediales era muchas veces hacer changa, ¿no? La changa es el trabajo extrapredial, básicamente. Ir a trabajar con las familias criollas o trabajar en la posteada, que era la época de invierno, abril a septiembre, donde se podía trabajar para cortar madera para la extracción forestal. No había, como dije antes, esa presencia del Estado a través de subsidios, que no existía prácticamente ninguno. Esos nombres que tenemos ahí, Guayayuc, que significa, es un lugar donde hay muchos guayacanes, que es un tipo de árbol muy bonito que hay allá en la zona, Huichilehuetés, Cayip, San Patricio, Los Blancos, Los Valdes, son las distintas comunidades asentadas en estas tierras públicas, 265 familias, más de 1.300 personas en estas tierras fiscales, y que aproximadamente comprendían 35.000 hectáreas en las tierras que ocupaban las comunidades. Entonces, queríamos hacer siempre así como un collage de fotos donde vemos un poquitito lo que es la vivienda. Así, entonces la comunidad se había asentado en lugares fijos, pero seguían teniendo, fíjense, las viviendas más o menos precarias, con las ramitas, con paja, o bien algo un poquito más armado, con adobe y techo de chapa, de a poquito. Pero era el tipo de vivienda, y aparte agrupados todos como si fuera una zona. Nunca jamás como pensar en un barrio, pero sí en un espacio más o menos cercano, de unos 500 o 1.000 metros a la redonda, estaban ubicados los distintos grupos familiares. Algunas fotos, imágenes de unas actividades importantes, que como decíamos, la cabra, pero sobre todo lo que pueden ver ustedes aquí, el procesamiento de la bromelia, es el chaguar, que es un tipo de planta con la que las mujeres hacen una fibra, y con esa fibra tejen las famosas chicas y otras productos que hoy son artesanía. En su momento eran sus vinchas, sus redes, sus bolsas para transportar las cosas, y todo lo vinculado al corte de leña o postes para tratar de tener un ingreso económico, ¿no? La artesanía también era en madera. Ahí vemos varias experiencias de gente ya que hoy está grande, las fotos son viejas, trabajando en madera, en su casa, en pequeños grupitos, y en algunos casos se había incluido la apicultura, que si bien es una actividad, la recolección de miel nativa del monte, era una actividad natural, en algunos casos se tomó, y muy bien, la apicultura más tradicional en cajones. Bueno, de nuevo, las mujeres en su entorno, y trabajando, en algunos casos, de nuevo, el chaguar con esas chicas famosas. Bueno, y por el lado de las familias criollas, ¿eso sigo yo, o Juan Luis, vos querías contar las familias criollas? Micrófono. Seguimos y... Bien. Bueno, la familia criolla es la otra personaje, actor o actora de la región, ¿no? Que hace 150, 200, 120 años llega a la zona, se van instalando ese bosque chaqueño que era pastizal y bosque intercalado. Ellos llegan con sus animales y se instalan en puestos distribuidos en el monte, cerca de las aguadas, y son principalmente productores de vacas
y cabra, como dicen ellos, la vaca es el banco, la cabra es el almacén, y hacían también algo de agricultura de cercos y muchas actividades utilizando productos del bosque, cosas que aprendieron de los indígenas. Unas 85 familias, 520 personas, también en los mismos lotes fiscales que estamos mencionando y también en una superficie similar, de unas 35.000 hectáreas, la tierra que ocupaban las familias criollas. También veamos un collage de fotos, ¿no? Con también el techo de tierra y la casa de adobe típica para la zona de calor. Imagínense 47 grados a la sombra en verano, el lugar más fresco es siempre abajo de un techo de una galería o un techo de tierra. El tema de la actividad caprina y ganadera, que alguna infraestructura más sencilla o bien alguna infraestructura de alambre que se fue incorporando posteriormente. En muchos casos fruto de la seguridad en la tenencia de tierra. No es un proceso inmediato el de la adopción de tecnologías. El tema del agua, como había mencionado Juan Luis, hay una época prácticamente de abril, mayo a septiembre, octubre, que no llueve, y cuando se acaban las fuentes naturales de agua hay que baldear, ¿no? Entonces acá vemos esta foto de estas personas extrayendo un pozo calzado, agua para darle a los animales y ver un poco el tipo de animales. Y esto es un cerco, también un corral hecho con ramas, ¿no? El tipo de lo que mencionábamos antes. Un poco para describir. Y terminaría esta parte con una especie de hilo histórico, ¿no? Como decía Juan Luis, duró mucho tiempo, pero si uno compara con otros procesos, este proceso fue rapidísimo. La verdad que es increíble cómo uno puede decir algo que ocurrió en 8 años. ¿Desde cuándo? Desde el 89, cuando la ley, en Salta se sanciona una ley que define que, más allá del número, que todas las tierras fiscales iban a ser entregadas a sus ocupantes. El proceso se inicia en el diálogo, este proceso que vamos a hablar de diálogo, que culmina con una firma de acta-acuerdos entre los indígenas, los campesinos, con el gobierno provincial como garante, y fue eso bastante importante. Eso fue un gobernador. El siguiente gobernador, en el año 93, ratifica ese acta-acuerdo, firma decretos que adjudica las tierras. Eso era muy importante porque los acta-acuerdos tenían un valor legal, pero el decreto era mucho más fuerte. El mismo gobernador, 2 años después, realiza y hace firmar las escrituras de los pobladores, que estaban listas para entregar, pero cambia el gobierno, viene un tercer gobernador que va a usufructar esta experiencia y en el 97 entrega los títulos. Todos los años impares son años de elecciones. Eso es una gran casualidad. Así que bueno, y te paso, Juan Luis, para que sigas, para ir haciendo el ping-pong, el contexto y los desafíos que tuvo el proceso. Bien. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que tenemos que mencionar es la voluntad política por parte de las autoridades en ese momento de la provincia de avanzar en un proceso de titularización de tierras. El gobernador nos convoca a nosotros, convoca al obispado y a la ONG donde nosotros estamos trabajando, y él nos plantea que le quedan 2 años, y en esos 2 años él quería hacer una prueba piloto, una experiencia piloto, y entregar tierras a indígenas y criollos, ¿sí? Y quería hacerlo en forma conjunta, tanto indígenas como criollos, porque él planteaba que era importante que esa entrega se hiciera sin generar conflictos posteriores, ¿sí? Entonces, en ese mismo momento, en diciembre del 89, se sanciona una ley provincial por la cual se reconoce derechos a los ocupantes de lotes fiscales que hayan permanecido por 20 años o más con ánimos de dueño, ¿sí? Entonces, ese fue como el marco jurídico legal para iniciar este proceso. Entonces, por un lado, la voluntad política del gobernador de acompañar. En segundo lugar, esta ley que da el marco jurídico, ¿sí? Y los pasos a seguir para lograr ese reconocimiento de derechos y la titularización de tierras, ¿sí? Por otro lado, en las comunidades indígenas había una situación bastante particular,
porque hacía pocos años que habían participado de un gran proyecto, un megaproyecto que se realizó en la zona, apoyado por los anglicanos, un gran proyecto de desarrollo agropecuario, que eso implicó la movilización de un conjunto de comunidades del este salteño y del oeste formoseño, y ese proyecto finalmente no termina muy bien, porque en ese momento viene la Guerra de las Malvinas, los misioneros anglicanos tienen que dejar la Argentina y ese proyecto medio queda sin una conducción, ¿sí? Entonces, muchas de las familias que habían participado de ese proyecto vuelven a sus comunidades de origen, en el este salteño, en la zona de Los Blancos, Morillo, Capitán Pajé, que son comunidades que participan de este proceso de titularización, y también se vuelven a la zona del oeste formoseño. Entonces, había toda una situación de necesidad de estabilidad de estas comunidades y de poder tener un reconocimiento de derechos y una tierra para asentarse definitivamente con sus familias, ¿sí? Entonces, eso también marca una situación muy particular de las comunidades y un interés muy, muy marcado para llevar adelante este proceso de titularización. Otro aspecto importante es que en ese entonces había 2 equipos técnicos trabajando en esa zona. Uno de los equipos pertenecía a una ONG como Fundapaz, ¿sí? Y además estaba el equipo técnico del Obispado de Orán, ¿sí? Que en ese entonces tanto el Obispado de Orán como Fundapaz trabajaban con comunidades indígenas de toda esa zona, ¿sí? Entonces, ya había una presencia, ya había un trabajo previo, ya había una relación con las comunidades indígenas y ya se habían dado algunos pasos en el tema tierra, en el tema organizativo y en el tema productivo. Y además, en ese entonces, se estaba llevando adelante una experiencia piloto con la comunidad indígena de Los Blancos, en la que había recibido en comodato por parte de la provincia un lote de 2.500 hectáreas, con el compromiso de que el Obispado de Orán y Fundapaz acompañara a esa comunidad para hacerse cargo de ese lote y ponerlo en producción, ¿sí? Entonces, ya había un antecedente con la provincia y también había un antecedente de las organizaciones de apoyo con las comunidades en el tema tierra. En cuanto a la situación de los equipos técnicos, por un lado, hay un acuerdo tanto de Fundapaz y de el Obispado de Orán de llevar adelante este proceso en forma conjunta, ¿sí? Éramos muy conscientes que era un desafío muy grande, primero por el área que abarcaba, en segundo lugar por la cantidad de familias que estaban involucradas en este proceso, y además por la complejidad de lo que significaba acompañarlos en su organización, acompañarlos en armar una propuesta, acompañarlos en un proceso de diálogo, acompañarlos en la mensura de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el obispo se compromete activamente en sumarse a este proceso y acompañar a las comunidades y a las familias criollas. Había, como decía recién, antecedentes de trabajo en el tema tierras por parte de la ONG Fundapaz en el Chaco, en Formosa y en Salta, ¿sí? Eso era importante, y sobre todo
ese proceso fue con comunidades indígenas. Por otro lado, otro aspecto importante a señalar que tanto las comunidades indígenas como las familias campesinas reconocen que ambos tienen derechos, más allá de que los derechos que asisten a unos y a otros son diferentes. Las comunidades indígenas tienen derechos por ser comunidades que ancestralmente están ubicadas en estas zonas, y las familias criollas porque están ubicadas hace más de 20 años y que los asiste la ley 20 años. De todas maneras, para la ONG, esta experiencia significó replantear su estrategia de trabajo en la zona, porque hasta ese entonces estaba trabajando solamente con comunidades indígenas, y familias criollas que estaban asentadas en la zona. Y bueno, por varios motivos. Por un lado, porque las comunidades estaban entreveradas con las familias criollas. En segundo lugar, porque ambos tenían derecho a acceder a la titularización de la tierra. Y en tercer lugar, porque para lograr una entrega de tierras que sea sustentable, como decíamos en ese entonces, y que no genere conflictos a futuros, era necesario reconocer los derechos de ambos, ¿sí? Entonces, se replantea la estrategia de trabajo de la ONG, y la ONG decide trabajar también con criollos, lo ven haciendo con comunidades indígenas, y decide comenzar a trabajar con las familias criollas. Y el otro de los aspectos importantes, no menores, era el financiamiento que iba a demandar todo este proceso, ¿sí? Este proceso que, por un lado, el financiamiento de equipos de trabajo en la zona, la movilidad, las reuniones, las mensuras, y en algunos casos también había que prever algunos fondos para las familias criollas que se tenían que relocalizar porque tenían que ceder su tierra a las comunidades indígenas. Entonces, todo eso había que financiarlo y había que buscar fondos. Entonces, eso fue también todo un gran desafío, ¿sí? Porque al comienzo de este proceso prácticamente teníamos recursos muy limitados. Y otro aspecto también a mencionar, que ya lo dije de alguna manera, era la presencia en el territorio y el conocimiento y la relación con la gente de la zona. Sobre todo la ONG tenía una relación con las comunidades indígenas, no así con los criollos, pero se lo conocía por el trabajo que estaba llevando adelante con las comunidades indígenas. Bueno, dentro del equipo técnico, al momento de iniciar este proceso, tuvimos que afrontar varios desafíos, ¿sí? Y varios desafíos que implicaron procesos muy complejos, dinámicos, interdependientes y a veces simultáneos, ¿sí? Por un lado, trabajar al interior de la ONG, porque al interior de la ONG y al interior del obispado había equipos que trabajaban con indígenas y equipos que trabajaban con criollos, y nosotros teníamos que tener mucho cuidado de que las Ter diferencias... muito cuidado para que essas diferenças que podiam ver dentro da equipe técnica
E para que esse não diferencie essas famílias crioulas e vice-versa, para que esses conflitos que haviam entre as comunidades crioulas e indígenas não se transformem a equipe e isso y la coordinación del proceso. El otro gran desafío era la coordinación entre el equipo de la ONG y el equipo del obispado, ¿sí? Que si bien había una identificación de objetivos, de estrategias, había diferencias culturales y también había algunas diferencias en modos o estilos de trabajo, ¿sí? Entonces, también hubo todo un trabajo para ir conversando y llegando a acuerdos para asegurar un éxito en el proceso. Bueno, el otro gran desafío es acompañar todo el proceso de las comunidades, que algunas tenían un proceso más avanzado, otras menos, acompañar el proceso a las familias criollas, que el proceso con las familias criollas se iniciaba con este proceso de titularización de tierras, generar los espacios de trabajo entre las comunidades y las familias criollas, y también los espacios de trabajo entre las organizaciones criollas, indígenas y el Estado, ¿sí? Bueno, todo eso fue el gran desafío que tuvimos que enfrentar para llevar adelante el proceso de titularización. ¿Continuás vos, Pablo? Sí, bueno, tenemos que andar fuerte con el tiempo, que andamos ya un ratito. Bueno, no, contar un poco, retomando lo que contaba Juan Luis, cuál fue el foco de reajuste del trabajo que teníamos como equipo acompañando a las comunidades, considerando que esto que contaba Juan Luis, si bien había una convivencia entre indígenas y campesinos criollos, al momento del tema de tierra había rispideces, había cosas que fueron todos los desafíos que hubo que enfrentar en todo el proceso. Que el equipo técnico trabajara y asesorara a los criollos también tuvo un costo político del equipo con las comunidades, de por ahí no son nuestros asesores solamente, ahora asesoran a los criollos, ¿no? Y siempre fue muy claro tratar de que ellos vieran, y el tiempo creo que dio la razón, de que el trabajo que hicimos fue de y generar las oportunidades de diálogo y de acuerdo entre las familias para llegar a lo que hoy tienen, que no en muchos lugares se ha logrado. Entonces, el tema de fortalecer la organización indígena a su interior, las tomas de decisiones dentro de la comunidad, respetarla, los tiempos que significaba eso, que los criollos entendieran los tiempos de las comunidades y viceversa, eso fue todo un desafío. Imagínense también decir, bueno, acá hay una ley, la ley dice esto, presentar la ley, explicarla una y otra vez para que se entienda bien, porque no eran, estamos hablando, vuelvo a decir, como dijimos, 30 años atrás, donde los procesos organizativos de las comunidades también eran bastante incipientes, y eso significó después también decir, bueno, vamos a caminar con la comunidad los sitios importantes, los sitios, lo que hoy se llamaría un mapeo y que hoy se hace con GPS, nosotros tuvimos que hacerlo todo a caminar, a buscar los lugares, a marcarlos. La gente los conocía perfectamente bien, no era fácil, no había tanta tecnología de imagen satelital disponible como para trabajar, entonces era mucho de caminar, ir pensando en los lugares que ellos, la comunidad quería que estuviera dentro de la parcela que a ellos le iba a tocar, ¿no? Entonces ahí fue identificar esos lugares donde había recolección, donde había agua, donde había lugares de enterramiento, lugares sagrados, lugares con una historia, que también hubo que si bien en el equipo ya conocíamos, gracias al trabajo con gente vinculada a la antropología, había que mantener y respetar y hacer entender un poco a todo el mundo. Al interior también de las comunidades hay que tener en cuenta que estos rejuntes de misiones y comunidades que conocemos hoy, en muchos casos son grupos familiares distintos,
clanes que se movían históricamente por otros lados y que de alguna manera a partir del principio del 1900, del siglo XX, se agrupan y se sedentarizan, pero mantenían sus tensiones, entonces también había que trabajar esto. Y esto que se diera cuenta, las comunidades se dieran cuenta, porque había un marco legal que por ahí los apoyaba mucho, todavía no había llegado el cambio en la Constitución argentina, que da mucho más derechos a las comunidades de los que había en ese momento, pero ya se le reconocía derechos diferenciales. Pero darse cuenta y entender que el acuerdo y el reclamo iba a ser conjunto. El gobierno de la provincia quería la solución para ambos. Para uno solo de los grupos no iba a haber solución. Y eso también fue una cuestión de poder entender, ¿nos salvamos juntos o no se salva nadie? ¿No? Cómo la experiencia en otros lados para la misma época ocurrió, que no se logró avanzar por esa razón, ¿no? Y veamos algunas fotos ya de gente vieja ya, ¿no? De gente que hoy está grande, alguna gente que no está, como don Cristóbal Paz, que era uno de los líderes de San Patricio. Bueno, esas son algunas de las tantas imágenes de lo que pasaba. Juan Luis, te devuelvo si querés la palabra para contar un... Ellos, la estrategia de trabajo fue, tuvimos que empezar prácticamente de cero, ¿sí? Porque hasta ese entonces no estábamos trabajando, entonces hicimos con ellos un relevamiento de todas las familias que estaban ubicadas en los lotes que se iban a reclamar, y se hizo un diagnóstico integral, ¿sí? Un diagnóstico donde se quería conocer la composición de la familia, aspectos educativos, de salud, de productivos, que llevó un tiempo porque fue un diagnóstico participativo donde se tuvo que hacer en toda esa zona de trabajo que hacíamos mención al principio de la presentación. El segundo aspecto importante, que casi fue medio paralelo a ese diagnóstico, fue la presentación de la ley, ¿sí? La ley no se conocía en la zona, y era importante que la conocieran porque era el marco legal que les permitía acceder a la titularización de la tierra, pero fundamentalmente conocer cuáles eran sus derechos y obligaciones, ¿sí? Eso también llevó un tiempo, ¿sí? Porque se hacían visitas, jornadas en cada uno de los lotes, en cada uno de los puestos en donde vivían las familias criollas. Por un lado, se los acompañó para conformar sus organizaciones, ¿sí? Para nosotros, nuestra manera de trabajar era a través de las organizaciones. Entonces, era muy importante que las familias pudiesen organizarse y puedan participar en el proceso de diálogo a través de sus organizaciones. Entonces, hubo que acompañarlos para que las familias tengan un nivel organizativo por zonas, por lotes, que puedan representarlos en el proceso de diálogo. Otro de los temas clave fue que cada una de las familias pueda delimitar cuáles eran las áreas de uso y las áreas que quería reclamar, ¿sí? Esto no quiere decir que finalmente se haya titularizado eso que él señaló como área de uso y área de reclamo. Pero todas las familias hacían croquis, mapas, en donde decían, bueno, en función de la cantidad de vacas que tengo, la zona que uso para pastar esas vacas y la zona que yo uso para acceder a los recursos del monte, reclamo esta área y tantas hectáreas.
Otro de los temas clave fue que, tal como lo exigía la ley, había que acreditar derechos, ¿sí? Había que acreditar que efectivamente esa familia estaba en esa zona con ánimo de dueño por más de por 20 años o más. Entonces eso implicó armar una carpeta con una documentación que atestiguara que efectivamente esa familia está en ese lugar, en esa finca, en esa zona, hace 20 años o más. Y el último punto era trabajar junto con las comunidades indígenas en un reclamo conjunto. Eso era muy importante, es decir, no eran los criollos por separados o las familias criollas por separadas las que iban a hacer el reclamo, sino que era un reclamo conjunto. Indígenas y criollos iban a pedir que se les reconozcan derechos y lograr la titularización. En el caso de las comunidades, la situación era diferente porque ya teníamos un trabajo previo de hace varios años. Entonces, una de las cosas que trabajamos fue hacer un acercamiento entre las comunidades de la zona y las organizaciones indígenas, ¿sí? La idea era generar un espacio de diálogo, generar reuniones en donde las comunidades puedan reunirse, ¿sí? Y conversar sobre la situación que ellos estaban y el reclamo que iban a hacer, ¿sí? El otro punto importante era generar un espacio de acercamiento, diálogo, confianza entre las comunidades y las familias criollas, ¿sí? Si bien en esa zona no había un nivel de conflictividad como se dio en otras zonas, sí había un nivel de tensión, ¿sí? Sobre todo por el acceso a recursos, y también, obviamente, se estaban generando algunas tensiones por el tema tierra. Entonces, era necesario, ¿sí?, generar acercamientos, confianzas, diálogos para generar las condiciones de un trabajo conjunto. Y eso fue acompañado a través de reuniones y jornadas entre las comunidades y las familias criollas en cada uno de los lotes que se iba a reclamar, en donde tanto indígenas como criollos presentaban sus propuestas, ¿sí? Esto que decíamos recién, bueno, ¿cuáles son las áreas que nosotros estamos reclamando? ¿Por qué reclamamos estas áreas? ¿Por qué reclamamos tantas hectáreas? ¿Por qué en esos lugares? Y eso fue un proceso que llevó su tiempo, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, porque, por ejemplo, una de las comunidades fue inflexible en el sentido de que había un área, ¿sí?, que tenía que ver con sus antepasados, tenía que ver con el cementerio de sus ancianos, y que no estaba dispuesta a ceder, ¿sí? Entonces esto implicó un proceso de diálogo, porque había familias criollas que iban a tener que trasladarse. Y otro de los temas no menores, que fue planificar todo lo que fue la ejecución de las mensuras de los lotes y subdivisiones. Este reclamo había que hacerlo no solamente con una propuesta de subdivisión, sino también había que acompañarlo con mapas, con mensuras, en donde había que delimitar el perímetro de cada lote y las subdivisiones que correspondían a las familias criollas y a las familias indígenas, ¿sí? Esto implicaba todo un trabajo de mensura,
que había que hacerlo con teodolitos, en ese entonces no existía el GPS, el teodolito implicaba hacer picadas en el monte, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos hablando de lotes que tenían 20.000 hectáreas, otro lote que tenía 15.000 hectáreas, otro lote que tenía 7.000 hectáreas. Bueno, había que recorrer ese lote, ¿sí? Para hacer las mensuras perimetrales. Previo a ese había que hacer las picadas y recorrerlo después con el teodolito y medio. Y otro de los temas no menores, que fue el trabajar entre las comunidades indígenas y las familias criollas los acuerdos de convivencia para el uso común de los recursos, ¿sí? Más allá de que producto de este proceso quedaba delimitada la zona indígena y la zona criolla, había áreas de uso común, ¿sí? Las aguadas, los algarrobales, y que eso había que hacerlo a partir de acuerdos y de acuerdos de convivencia. Bueno, esto es un ejemplo de las picadas que se hicieron en el monte. Ahí en esas picadas pasó el teodolito y se hicieron las mensuras, y después se hicieron algunos alambrados perimetrales, ¿no? Ahí está el ingeniero con un técnico del equipo. Trabajos de mensura. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos, Pablo? Momento, que no había puesto el micrófono, estaba meta a hablar. Bueno, a ver, de todo esto también entonces aparece la otra parte actora muy importante, que era el Estado provincial, que era el que iba a avalar. Yo creo que después lo vamos a discutir, pero un poco fue importante el aval y que digamos, lo rescatamos siempre como que el Estado provincial como dejó hacer, ¿no? Entonces, de todas maneras, hubo que hacer reuniones previas con el Estado provincial, con las organizaciones, con el equipo técnico, cosa que eso validara lo que se iba a hacer, validara que las reuniones que íbamos a hacer iban a servir para algo. Como decía Juan Luis, el trabajo con los criollos recién se iniciaba, entonces nos conocían porque trabajábamos en la zona, pero no por un trabajo directo, o sea que también por un lado la alegría de que una entidad que había apoyado a los indígenas los apoyara a ellos, también, pero el tema del debate de los temas en cuestión, que era la tierra, ¿no? Entonces, fue todo un trabajo también con el gobierno para relevar y confirmar exactamente que los lotes fiscales eran lotes fiscales. Y esto que parece una obviedad, termina siendo que nos encontramos en un caso de un lote de 22.000 hectáreas, de las cuales 10.000 seguían siendo privadas y tuvieron que ser excluidas del proceso, con toda la frustración que eso generó en un proceso que ya había empezado. Como nota de color, digo que después el equipo técnico apoyó un proceso de juicio y esa gente hoy es titular de esas tierras. Pero en ese momento fue terriblemente difícil a partir del estudio de títulos de las tierras, temas legales que son muy importantes. El Estado liberó un poco la realización de las mensuras en el equipo técnico, eso fue muy importante por la velocidad con la que se trabajó, pero ellos supervisaban el trabajo, ¿no? En otros casos, cuando el gobierno ha querido hacer las mensuras, son años y años de viático y de cosas que no van nunca. Entonces, en este caso, esta mezcla, donde una supervisión muy técnica del gobierno fue muy importante, y había una comisión de tierras fiscales que era la que coordinaba y avalaba que la gente que estaba, los acuerdos que se iban logrando. O sea, nosotros como equipo técnico finalmente no podíamos convalidar nada. Entonces, este diálogo y esta gente que no estaba de manera presente y constante en el territorio, que entendiera ciertos procesos y ciertas cosas de parte nuestra, también se generó una muy buena confianza con quien dirigía la Comisión de Tierras Fiscales y nosotros, que también ayudó mucho. Clave, como otro elemento clave, esa confianza de que la persona cuando iba al territorio corroboraba lo que nosotros le habíamos dicho, ¿no? Entonces, después,
todo este plan de trabajo que había que hacer, como decíamos, era monitoreado por el Estado, pero también por las distintas organizaciones, ¿no? Y después, en un momento que un sector del arco político quería voltear todo esto porque se le iba de la mano la posibilidad de prometer entrega de tierras toda la vida porque se iban a entregar, hubo que trabajar a contrarreloj y trabajar los criterios para las propuestas de subdivisión, esto que decíamos, si nosotros habíamos llegado a un acuerdo con la gente, o la gente tenía un acuerdo, nosotros lo habíamos facilitado, el Estado debía revisarlo y en algún caso provocó y cuestionando, conversando, generó algunos cambios, algunos ajustes que fueron muy bienvenidos, y finalmente la provincia, esta comisión de temas fiscales, avala estos acuerdos de subdivisión y se genera uno de los primeros hechos que decíamos en la línea de tiempo, en el año 91, cuando se firman las actas de acuerdo que ratifica los acuerdos y los formula en protocolos y elementos muy fuertes desde el punto de vista legal que cerraba un poco los acuerdos, ¿no? Eso también fue muy importante. Entonces, ahí vemos cómo había que reunirse con un grupo, con otro grupo, y también en otro momento que era decir, bueno, dónde realizar las reuniones con las familias indígenas, es decir, esto mismo que dijimos del aprendizaje que teníamos del trabajo con las comunidades, era que una comunidad que es grande, que nosotros tenía 40, 50 familias, no se podía trasladar a la escuela del paraje donde estaban los criollos, sino que era mucho más fácil que vengan los criollos, y de paso asegurábamos que la comunidad estuviera presente. Muchas veces, como en muchas de las fotos se puede ver, en algún lado los varones por un lado, las mujeres por otro, o los varones al frente y las mujeres al fondo, pero cuando nosotros nos íbamos, aprendimos también, porque ya lo sabíamos, que la reunión seguía. La reunión seguía y a la semana siguiente volvíamos a reunirnos y quizá habían cambiado los criterios y las ideas, porque había participado toda la gente que en ese momento, en las 2 horitas, 3 que tuvimos reunión, quizá se habían dicho cosas, pero no todo, y ellos se tomaban su tiempo, ¿no? La familia, y como digo, las mujeres opinaban y tenían mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eso como todo muy, muy, muy importante, muy clave de todo este camino recorrido, y bueno, ahí tenemos que ver un poco también los pasos que decíamos. Esto que ya un poco lo vamos a pasar rápido porque Juan Luis lo mencionó, que cada familia criolla tenía que presentar una carpeta que acreditaba su derecho, porque las indígenas, por su presencia de toda la vida, no había ningún problema. Entonces, hacer las carpetas. Conversar con ellos, porque el gobierno exigía y la ley exigía, bueno, ¿qué van a hacer con la tierra? Entonces, una propuesta productiva que tuviera un cierre. Y esto último que también mencionaba Juan Luis, como muy importante, los acuerdos de los acuerdos de convivencia. Esta cosa es decir, bueno, cuando termine esto, algunos decían, yo estoy correteando una iguana, ¿no? Y cruza el deslinde, cruza el límite entre tu tierra y mi tierra. ¿Puedo seguir corriéndola? ¿No puedo hacer? ¿Qué hago? ¿No? Esto que decía Juan Luis de los recursos comunes, y esto fue una pregunta cuando el proceso de acuerdo avanzaba, cuando el diálogo y ya los límites iban estableciendo, fue fundamental esto que empezamos, me acuerdo, con 2 o 3 temas que les tiramos nosotros, y a la vuelta del diálogo que ellos y ellas fueron acordando, terminó en una ley, como dicen ellas y ellos, de 26 puntos sobre todos los recursos y las cosas en común que son estos acuerdos de convivencia. Como decíamos antes, fue muy importante esta cosa de que el gobierno ratificara todo el trabajo, y en un gran acto el 1 de septiembre del año 91, en el pueblo, con toda la gente, con toda la fuerza de la sociedad mirando, un poco lo que pasaba, validó un poco todo lo que se estaba firmando un documento, se validó por la presencia de toda la gente ahí. Y finalmente, bueno, la entrega de la escritura que se da prácticamente 7 o 8 años después, donde son escrituras de tierra comunitaria para las comunidades y tierras familiares, digamos, títulos individuales para el caso de las familias criollas, ¿no? Así que bueno, hasta ahí un poco contando un poco
las grandes, la historia, lo que fue pasando. Seguramente después habrá preguntas, pero queremos terminar con 3 temitas y uno de ellos va a ser el de las dificultades, así que ahí le paso a Juan Luis para que cuente esta sección. Bien. Bueno, la primera gran dificultad es el tiempo agotado que teníamos para iniciar y llegar a cumplir con los objetivos que nos habíamos propuesto. Y estos tiempos agotados estaban dados por los 2 años que le quedaban al gobernador, ¿sí?, para terminar su mandato, y que era importante hacerlo con él, porque no había ninguna seguridad que con el próximo gobernador efectivamente se lograse la titularización de los títulos, de la titulación de la tierra. Entonces, estaba marcado por lo que nosotros decimos tiempos políticos, y esto también generó una discusión importante dentro de nuestro equipo y entre los equipos, ¿no? Porque de alguna manera estos tiempos acotados, marcados por los tiempos políticos, tenían un nivel de exigencia que a veces no respetaban los tiempos que iban a necesitar las comunidades y las familias criollas para lograr una efectiva y cabal participación en el proceso. Pero nosotros vimos que era necesario aprovechar esta oportunidad, ¿sí?, que no sabíamos si esto se podía dar con el siguiente gobierno. Hay que tener en cuenta justamente este contexto, ¿sí?, que puede ser por un lado una limitación, pero por otro lado es una oportunidad. Entonces, bueno, ese fue uno de los temas. Por otro lado, si bien no había un nivel de conflictividad, como mencioné recién hace un rato, había un cierto nivel de tensión entre indígenas y criollos, ¿sí?, sobre todo en algunas zonas. Y ese nivel de tensión generaba rispideces y desconfianza, ¿no? Entonces, había que trabajar mucho para ir sacando ese nivel de desconfianza y lograr un nivel de diálogo entre los indígenas y criollos. Otro de los puntos es un equipo técnico sin experiencia. Esto no se contradice con lo que mencionamos hace un rato, de que teníamos presencia y experiencia de trabajo con las comunidades, sino que no teníamos experiencia de liderar o coordinar un proceso de este tipo, ¿sí? Un proceso tan complejo, un proceso que requería un nivel de relacionamiento político, un trabajo intenso con las organizaciones, una coordinación técnica importante, como fue toda la parte de las mensuras, ¿sí? Entonces, eso, bueno, fue bien una limitación porque fuimos aprendiendo sobre la marcha. Algo que mencionamos, el tema de la limitación de recursos, ¿sí?, económicos, logísticos, tecnológicos, ¿sí? Y tuvimos que también salir a buscar esos recursos para poder llevar adelante este proceso. Otra de las dificultades fueron los obstáculos en el sector de la política, ¿sí? Si bien había un apoyo político desde el gobernador y gran parte de su gabinete, pero había tensiones dentro de diferentes líneas del partido gobernante. Entonces esas tensiones se trasladaban a este proceso, y esto generaba tensiones entre las comunidades y las familias criollas, y entre las comunidades, familias criollas y los equipos de apoyo, ¿sí? Tuvimos que vivir varias situaciones de conflicto generadas por algunos sectores de la política que veían amenazado, bueno, de alguna manera su rédito político. Tensión entre los políticos y las organizaciones
por el rédito político. Ellos no lograban entender que acompañando este proceso, el rédito político era de ellos, ¿sí? El acompañar este proceso y el participar activamente, facilitando el diálogo, los acuerdos, el rédito político era de ellos. Ellos veían por momentos como competidores tanto al obispado como a la ONG, que eran competidores de ellos y que le restaban rédito político. Eso creó momentos de tensión y de conflictos y en algunos momentos frenó ciertos niveles de acuerdo que se habían alcanzado. Y el otro punto, no menor, que es un territorio muy extenso y la población dispersa en ese gran territorio que abarcaba 60.000 hectáreas. ¿Continúas vos, Pablo? Sí, y te estoy comparando tu modo de hablar y el mío, entonces le pido perdón a Gabriel, que lo está asistiendo en la traducción al portugués, que se debe volver loco cuando hablo yo. Así que voy a tratar de ser menos eléctrico. Pero bueno, dentro de este escenario complicado, difícil, y que claro, hoy visto con el tiempo no parece tanto, pero fue duro, debemos plantear como logro. Bueno, un logro fundamental, este proceso de diálogo y entendimiento y generar confianza en tantos grupos fue clave para que, porque muchas veces se quería romper esa alianza que había entre indígenas y criollos para tratar de frenar el proceso. Entonces, esto fue muy importante. Como habíamos dicho antes, en la primera experiencia de este tipo de entrega de tierras conjunto entre indígenas y criollos, ha sido base para trabajos posteriores en otras zonas mucho más grandes de Salta. El trabajo del Estado, las regiones, la sociedad civil, la iglesia, trabajando juntas, el impacto político que ha tenido esto en la zona, desde el punto de vista social, el cambio, la confianza, la relación distinta que hay entre indígenas y criollos. Por ahí estaba viendo en el chat que alguien comentaba que en Brasil por ahí hay conflictos entre indígenas y criollos, sí, entre la población brasilera y los indígenas. Bueno, aquí también pasa lo mismo, pero este proceso cambió esa relación. Lograr el título de 60.000 hectáreas y estas familias tengan el título realmente es fundamentalmente grande, hasta 350 familias. Creo que desarrollamos una metodología que permitió abordar esta problemática y que, como dije antes, las organizaciones crecieron en confianza y en fortaleza, tanto los indígenas como los criollos. Y es muy interesante cómo ellos, a partir solamente ya con las actas acuerdo, la familia muchas veces pararon gente que venía a cortar madera con papeles truchos, qué sé yo, y que las autoridades decían, no, esta gente es dueña, porque nosotros vimos cuando se firmaron las actas de acuerdo. Entonces, la verdad que además del título para esa cantidad de familias, todo el proceso que se pudo desarrollar, la experiencia fue realmente muy, muy interesante. Y entonces, ahí sí, para ser rápido, porque estamos ya sin tiempo, un poco cómo en cada espacio lográbamos algún resultado, ¿no? Los equipos técnicos, tanto de FUNAPAC como del obispado, dialogar y poder decir, porque, como decía Juan Luis, no teníamos la misma idea a veces, pero tener una estrategia de trabajo común, con los criollos, todo lo que dijimos y que terminaran su delimitación de su área de reclamo, lo mismo con los indígenas, pero después unir a todo el grupo, a unas y otras familias, para lograr esos acuerdos de subdivisión, el mapa, el plano de subdivisión y todos los temas de acuerdo, propuesta productiva y toda la documentación que había que presentar, que imagínense, cambiando de gobierno en el medio era muy dificultoso, y ahí se incorpora el último globito del Estado provincial, donde reconoce todo el proceso hecho, logra validar las actas de acuerdo y, como decíamos en el proceso que contamos al principio, llega a entregar las escrituras a todas las familias involucradas. Juan Luis, cerrá vos y ya nos vamos porque Carlito está muy preocupado con el tiempo. Sí, perdón, Carlos. Rapidito. Como aprendizajes. Por un lado,
el haber tenido una visión territorial, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos una intervención territorial que eso nos dio después una mirada de mediano y largo plazo muy importante, ¿sí? Que ese fue también otra de las cosas que se debatió. Nosotros veníamos trabajando con comunidades, con cosas más micro, y esto implicaba ver el trabajo de otra manera, a través de una visión territorial muy diferente. Después, otro de los aspectos a señalar como aprendizaje es la tensión entre los tiempos de la gente, los procesos y la oportunidad política, algo que mencionamos recién, ¿no? Bueno, pero fue todo un desafío el aprovechar esta coyuntura política para lograr algo, ¿sí? Que no solamente era un reclamo muy sentido por la gente, sino que además creó un hecho político irreversible que después se difundió en toda la provincia, ¿sí? Eso fue muy importante. Y ahí se fue. No sé qué pasó. No sé, se me La puso flechita negro. para atrás por ahí. Sí, sí, estoy viendo. No, porque no era la última Sí, esa, pero sí, vamos a ver. Ahí está, algo pasó. Dale, seguí. bien. Bueno, el otro aspecto era llegar a lograr un hecho político que sea irreversible, o sea, más allá de que por ahí no tuviésemos las escrituras, al menos una documentación, ¿sí? Que no el proceso, ¿sí? Entonces, estas actas acuerdos que no fueron escrituras, al finalizar el gobierno fueron documentación que no permitió al gobierno que le siguió volver atrás el proceso. Otro aspecto importante es toda la transparencia del proceso, ¿sí? Fue clave el tener una comunicación fluida entre todos y que todos manejásemos la misma información, ¿sí? Evitar que unos manejaran más información que otros, es decir, evitar situaciones en las que pudiesen generarse situaciones de poder, de conflictividad. Entonces, fue muy importante el tema de la comunicación, la información, para que sea un proceso de diálogo efectivo. Y por último, esto que hemos mencionado varias veces, el reclamo conjunto y la estrategia conjunta del reconocimiento de derechos y la implementación de políticas públicas. En la provincia de Salta, donde se realizó esta experiencia, siempre el argumento del gobierno fue: no, nosotros no le podemos dar la tierra a los indígenas porque los criollos tienen también derecho. Pero también es muy difícil darle a los dos porque los dos no se ponen de acuerdo, hay tensiones y conflictos. Bueno, esto demostró que era posible darle la tierra a ambos, que era posible darle la tierra producto de un proceso de diálogo de acuerdo, y que además esto creaba un antecedente para abordar otras situaciones de tierra en otros lugares de la provincia. Hasta acá, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, Juan Luis, Pablo, la verdad que es súper interesante. Tenemos algunas preguntas por chat, algunos que levantaron la mano, pero les contamos que mañana vamos a iniciar, ya los anotamos, ¿no? Para que mañana por ahí recordarles y que ellos inicien con su impresión y la pregunta, porque ahora vendría el trabajo en grupo, así nos queda para poder hacer un poco de discusión, enriquecer un poquito el trabajo en grupo, con también dos preguntas que nos dejaron ustedes como para reflexionar un poquito más. Y mañana poder arrancar con todas estas impresiones y preguntas y no estar
cortados por el tiempo. Así que Juan Luis, Pablo, también los asignamos a algún grupo, así que por ahí va a estar interesante en los grupos que al azar tocó. Así que ahí armamos los grupos. Hoy no está Cristina para ayudarnos en este aspecto, así que con Modesta trataremos de resolverlo, pero les enviamos la invitación. Les pedimos de aceptar para poder hacer el trabajo en grupo y bueno, ahí pegamos en el WhatsApp y en el chat las preguntas.
Hola Gabriel, ¿me escuchas? ¿Ahí me escuchas, Gabriel? No sé en qué canal estás. Gabriel, a ver, pruebo por el WhatsApp. Mamá, mamá, tengo una pregunta.
Bueno, ahí vamos a ir regresando. Hola Angélica, ya estaremos regresando. Hola Erwin. Oi, tudo bom, Carlos? Eu ainda estou aqui no IFES, na minha instituição de trabalho, porque acabei de sair de uma aula. Aí falei, vou pegar o finzinho. Não posso nem sair daqui, porque senão perco a conexão. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? Bueno, vamos regresando ya. Ha ido bien el trabajo en grupo, por lo que comentaban algunos. Me imagino por ahí los grupos que los han tenido, Juan Luis, a vos, a Pablo, habrán aprovechado la charla directa, ¿no? Carlos, yo quiero hablar contigo, no puedo entrar a la sala a mirar las tareas, por favor. Te escribí la otra vez y nada, o con Cristina, y habla Elber. Sí, Elber. Bueno, está en el grupo WhatsApp, las pasamos y también acá, y Sofía las tradujo también. Bueno, estamos, bueno, Yo quiero entrar a la plataforma. Ah, para ponerlas en plataforma. Bien, Sí. bien. Listo. Carlos, Para yo tengo avisarle a una Cristina. duda. Para avisarle a Cristina. Bueno, estamos en los últimos 10 minutitos, Juan Luis, Pablo. Mañana la idea sería el trabajo en grupos, de lo que haya surgido, poder hacer la plenaria. Por eso les pedimos con Modesta de anotar todas las preguntas, las impresiones, lo que nos quieran decir, para mañana poder realizarlo desde el arranque. Y bueno, Juan Luis, Pablo, si nos quieren dar algunas conclusiones finales de hoy, y ya nos preparamos para mañana. Sí. Eu tenho uma dúvida, Carlos, só uma dúvida aqui, ó. Amanhã a gente volta para os grupos ou vem direto? Porque o nosso grupo... O estaremos acá. Porque nuestro grupo siempre no fue muy generoso. Por algunos momentos estábamos debatiendo y se encerró el tiempo. Escuché ahí, escuché la mitad. Quizá, Carlos, sí, yo le entendí un poco que Bien. evidentemente prácticamente no han tenido como tiempo los grupos. Quizá por ahí mañana podríamos, después de la bienvenida del reencuentro, dar unos minutos más a los grupos, a los mismos grupos, si les parece a ustedes, que sea como para redondear los acuerdos que pueden haber tenido o no en el día de hoy, y de ahí nos iremos a la plenaria, a las preguntas. Bueno, ¿Me parece? no habría problema en quizás media horita de trabajo en grupo para seguir. El único tema es que no tenemos la posibilidad técnica, y además no está Cristina hoy para ayudarnos en esto, para armar los mismos grupos. Salvo que por el chat nos lo comunicaran, para saber que la formación de los grupos hoy pues se forman al azar. Pero podemos hacer media horita más de trabajo en grupo y después arrancar la plenaria. ¿Sí? Sí, buenísimo. Bien, Pablo, Juan Luis. Bueno, quería hacer unos comentarios, incluso porque en el grupo, a raíz de lo que conversamos en el grupo. A ver, nosotros hicimos una presentación muy sintética, ¿no? Y hay un montón de cosas que ni fueron planteadas, ¿sí? Sobre todo en el proceso de discusión, de reflexión, de diálogo entre indígenas y criollos para la definición o la determinación de la cantidad de hectáreas y lugares, ¿sí? En eso tuvimos que
como sopesar un poco la practicidad, ¿no? Es decir, porque teníamos tiempos muy acotados. Nosotros hablamos de 2 años, pero en realidad fue 1 año y 9 meses para llegar a la firma de las actas acuerdo, en donde efectivamente se le reconocía el derecho, ¿no? Entonces, hay toda una reflexión antropológica que no hemos planteado en esta presentación, que tuvo una presencia muy fuerte al interior del equipo que acompañó este proceso y en el trabajo entre el equipo y las comunidades, el equipo y las familias criollas, ¿no? Este es un aspecto que, bueno, es para señalar, ¿no? Y otra cosa que para nosotros fue muy importante, porque después de esta experiencia nosotros participamos de otro proceso de titularización, ¿sí? Que fueron 2 grandes lotes fiscales también en Salta, al norte de esta zona, que fueron 650.000 hectáreas, 1.200 familias indígenas y 720 familias criollas. Y bueno, pudimos participar partiendo de esta experiencia, pero haciendo un proceso mucho más largo, de más discusión, reflexión y análisis, donde el abordaje de la tierra fue muy diferente, ¿sí? Y que eso lo permitió porque no estaba este límite que teníamos en ese entonces para llegar a este acuerdo de subdivisión. Bien, buenísimo, buenísimo. Pablo, ¿algunas palabras más? Y ya nos estaríamos en tiempo de concluir. No, nada más. Gracias. Entender que es difícil para nosotros, como dijo Juan Luis, contar algo tan complicado y que le sea de interés, porque la ley 6570, ¿qué le importa a usted ese número? Sino qué decía esa ley, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un desafío. Esperamos poder haber transmitido lo que es esta experiencia del punto de vista de los aprendizajes, y por lo que vimos en el grupo, en algún caso ya se ve que alguna cosita sirve para la cuestión cotidiana, el día a día de usted. Así que seguramente mañana en grupos y en las preguntas podemos ampliar, y todas estas cosas que dice Juan Luis, cómo ha servido para experiencias similares, mucho más grandes, 10 veces más grande en términos de superficie en la misma provincia. Así que adelante y mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por esta noche. Buenísima la propuesta esta. Mañana entonces retomamos media horita más de trabajo en grupo y después 1 horita y media de plenario. Así que anoten todas las preguntas que se les ocurran, y Modesta. Sí, yo noté una reciente para mañana, adelantar ya, si en el proyecto de su desarrollo fue utilizado ejemplos de la democracia ateniense. Entonces mañana para incluir dentro de los comentarios de Pablo y Juan Luis. Bueno, eso, Carlos. Nos vemos mañana. Buen descanso. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también al traductor, Gabriel. Al traductor. Buenas noches. Siempre. Buenas noches a todos, Carlos. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Angélica. Buenas noches. De nada, querido. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, saludos para todos. Gracias. Adiós, gracias. Chao, Beatriz. Obrigada. Hola, Beatriz. Saludos. Hola. Chao, Emma. Nos vemos. Chao, chao.